Los líderes activos del cártel con las peores tácticas de asesinato. Ese es el Mencho, manteniendo conversaciones con la policía. Este es el mismo hombre que tiene personas torturadas y asesinadas grabadas en videos, pero de alguna manera el gobierno sigue sin poder atraparlo a él y a otros monstruosos líderes de cárteles como él. Bienvenidos a un nuevo video. Exploremos a los líderes de cárteles más violentos que aún están activos hoy en día. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis. Ahora sí, comencemos. El Mencho. No podemos hablar de los líderes de cárteles brutales sin discutir el poder económico detrás del personaje de Nemesio Ceguera Cervantes. Los capos de la generación del milenio fueron asesinados y arrestados uno por uno, y el cártel estaba perdiendo poder. Eventualmente se dividió en facciones más pequeñas, una de las cuales era manejada por el Mencho. Inicialmente se llamaba Los Torcidos o Los Retorcidos, después se convirtió en el Cártel Jalisco Nueva Generación. Fue en el 2009 que nació esta organización criminal, y a los pocos años fue catalogada como la más sangrienta de México. El Mencho se inspiró en los Zetas, un cártel con principios militares que llevó la brutalidad a un nivel completamente nuevo. Incluso recompensaron a sus soldados con medallas de honor por violencia sobresaliente, y el Mencho copió esta cultura. Así que con el dinero que ganó del tráfico, creó un ejército paramilitar de soldados psicópatas maníacos. El Mencho reclutó lo peor de lo peor, incluido a un ex payaso que disfrutaba desollar personas vivas. Su filosofía es atacar primero. A diferencia de otros cárteles como el de Guadalajara o el de Sinaloa, el Mencho no usa tanto el soborno como la pura intimidación. El Mencho ataca a cualquiera que los mire de manera incorrecta o se interponga en su camino hacia el poder, ya sean policías, jueces, civiles, mujeres y niños. Este hombre prendió fuego a pueblos enteros solo para difundir su mensaje. El Mencho también es destructivo de una manera más persuasiva. Es casi el único responsable de la crisis del fentanilo en los Estados Unidos. Se adaptó al mercado pasando a la heroína y luego al fentanilo, que ha superado a la heroína como la droga prohibida más letal de los Estados Unidos. En los últimos años hemos tenido más muertes por sobredosis que por muertes asociadas al COVID-19. El fentanilo había dejado a miles de personas sin hogar, físicamente y emocionalmente destruido. A finales del 2010, el Mencho se infiltró en la industria del aguacate en el estado de Michoacán, esto como consecuencia del aumento del precio del aguacate a nivel mundial. Ahora todo eso ha estallado. Las extorsiones, secuestros, tienes que pagar protección y demás problemáticas se viven en las áreas rurales del estado. El Mencho tenía gente torturada y asesinada colgando de un puente para que todos lo vean. Es un mensaje para cada agricultor de que si se negaban a pagar dinero de protección o dar su negocio, el CJNG los mataría de esa forma. En la década del 2010 se filtró una llamada entre el Mencho y un policía. El Mencho te metía sí o sí en su bolsillo. Él espera que cumpla sus órdenes más obscuras sin hacer preguntas. La mayor parte de México está aterrorizada por un hombre y su ejército de torturadores enloquecidos, pues la única esperanza de poner fin a la violencia radica en el reciente rumor de la muerte del Mencho. En febrero del 2022 se informó que el Mencho murió en un hospital privado luego de un paro respiratorio. Si esto es cierto, la organización hará todo lo posible para ocultarlo. Los cárteles rivales se abalanzarán para controlarlo en el momento en que se confirme, pero incluso si el Mencho está muerto, un líder del cártel más brutal puede emerger de las sombras e inspirarse en él, al igual que el Mencho una vez se inspiró en los líderes de los Zetas. Nuestra lista continúa con el líder del cártel de Sinaloa. Para muchas personas, este cártel es equivalente al Chapo, pero el notorio cártel fue fundado por el Chapo y su socio Ismael El Mayo Zambada García. A partir del 2023, el cártel de Sinaloa sigue siendo el cártel más grande y poderoso de México, incluso 7 años después de su arresto y extradición del Chapo a los Estados Unidos. Esto solo demuestra cuán poderoso es El Mayo. El Mayo conoció al Chapo en la década de los 80, mientras trabajaban para el ahora desmantelado cártel de Guadalajara. Después de la desaparición de El Capo en 1989, los dos asesinos controlan la región de Sinaloa y se expandieron lentamente a la mayor parte de México. El Mayo y el Chapo fueron despiadados de dos maneras. Por un lado, se vivieron décadas de brutalidad indescriptible, intimidación y cero respeto por la vida. Por otro lado, se infiltraron lentamente en el gobierno mexicano hasta que tuvieron personas de todos los rangos en sus bolsillos, por lo que cada vez que el cártel de Sinaloa gana $1, algunos centavos van a los bolsillos de los funcionarios. De esta manera, en lugar de luchar contra el cártel de Sinaloa, el gobierno los protege. Aquí hay un giro interesante. Cuando el Chapo fue a juicio en los Estados Unidos, declaró que el Mayo ha estado gobernando el cártel de Sinaloa desde las sombras, durante mucho tiempo como una especie de titiritero que usa al Chapo como su chivo expiatorio. Por supuesto, eso podría ser completamente falso, ya que el Chapo habría dicho cualquier cosa para conseguir una menor condena, pero una cosa sí es cierta, el Mayo sabe cómo gobernar Sinaloa. Solo mira los números, sus ganancias son más altas que nunca, incluyendo el tiempo cuando el Chapo estuvo a cargo de la
escena del cártel. Esta organización todavía está a cargo de la gran mayoría de las drogas que ingresan a los Estados Unidos. Son propietarios de camionetas, submarinos, sistemas de transporte aéreo, túneles increíblemente complejos. Y por supuesto también son propietarios de la policía, quienes protegen estas rutas para que no sean bloqueados ni incautados. El Mayo fue en gran parte responsable del rápido crecimiento del cártel de Sinaloa. En la década de 1990, según la propia esposa del Mayo, Rosario Niebla Cardosa, el Mayo estuvo a cargo de una guerra brutal destinada a absorber a todos los cárteles pequeños en Sinaloa, mientras que el Chapo estuvo encarcelado entre 1993 y 2001. El Mayo es aún más despiadado si se considera que aunque fue acusado en 1998, él sigue prófugo hasta el día de hoy. Hay una asombrosa recompensa de $15 millones por información que conduzca a su arresto, y también hay 5 millones de recompensa para los 3 hijos más confiables del Chapo. Uno de ellos es Ovidio Guzmán, quien fue arrestado en enero del 2023. Al día de hoy parece que hay dos facciones del cártel de Sinaloa compitiendo por el poder, el clan Zambada y los Chapitos, pero mientras los hijos del Chapo exponen sus riquezas y actúan con descuido, el Mayo permanece completamente desapercibido e imposible de capturar. Según la DEA, el Mayo ahora sufre de diabetes y se esconde en las montañas de México, pero su salud podría hacer que lo atrapen. Iván Archibaldo Guzmán Salazar. Antes de que termine nuestra lista, tenemos que hablar del otro líder del cártel de Sinaloa, pero Iván Guzmán Salazar no es amigo del Mayo. Iván nació el 15 de agosto del 83, lo que lo convierte en uno de los hijos mayores del Chapo. La lista de hijos es un poco turbia, ya que se estima que el Chapo tiene entre una docena y 2 docenas de hijos, pero no todos sus hijos llegaron a estar a cargo de la escena del cártel de Sinaloa. Fueron sus 4 hijos mayores los que fueron preparados desde una edad temprana para el trabajo. Los Chapitos se traduce literalmente como los pequeños Chapos, por lo que solo puede imaginar que estos 4 hombres fueron criados para emular a su padre en el negocio despiadado y la brutalidad, y realmente lo hicieron. En octubre de 2019 la DEA y el ejército mexicano lideraron una gran misión en un intento de arrestar a Iván y Ovidio Guzmán. El mayor de los hermanos logró escapar, y cuando las autoridades llegaron a la casa de Ovidio, reinó el infierno sobre los militares mexicanos. Decenas fueron asesinados y el evento aún se recuerda como el Jueves Negro. Eso es porque muchas personas murieron y el presidente mexicano fue intimidado para liberar a Ovidio de la custodia. Ya para enero del 2023, Ovidio fue arrestado por segunda y última vez. Es probable que sea extraditado a los Estados Unidos para sufrir el mismo castigo que su padre. Como resultado del arresto de Ovidio, las horribles verdades sobre sus hermanos mayores cobraron vida en abril de 2023. El FBI anunció que los 3 chapitos restantes fueron acusados de una larga lista de cargos centrados en la distribución de fentanilo, pero las acusaciones declararon algo más. Los chapitos disfrutaban torturando personalmente, matando a sus enemigos. Según se informa, Iván es propietario de un rancho donde él y sus hermanos interrogan repetidamente, torturan y matan a los miembros del cártel rival. Una vez que estos cautivos obtienen información, por lo general, a través de la tortura, estos individuos son asesinados bajo la dirección de los propios chapitos, y los cuerpos eliminados son dejados en toda el área. Mientras que muchas de estas víctimas recibieron disparos, otras fueron alimento, vivos o muertos, de los tigres. La acusación describió cómo los chapitos torturaron a 2 policías federales mexicanos durante aproximadamente 2 horas. Los miembros de esta organización torturaron a las 5 víctimas insertando un sacacorchos en los músculos. Se lo arrancaron de los músculos y le colocaron chiles picantes en las heridas abiertas, antes de que Iván Archibaldo los matara a tiros. Realmente no hay límite. Son monstruos de la vida real que se divierten infligiendo un dolor indescriptible a otras personas. A partir del 2023, el cártel de Sinaloa se dividió en 2 facciones, lideradas por el Mayo y los Chapitos, pero ambas facciones son fuertes, violentas y están decididas a mantenerse en la cima, lo que podría significar que el cártel de Sinaloa seguirá siendo el cártel más poderoso de México durante mucho tiempo, o podría significar que eventualmente se derrumbara cuando las 2 facciones comiencen a pelear entre sí más abiertamente. De cualquier manera, los cárteles traen dolor y destrucción en una miríada de formas. México y los Estados Unidos comparten frontera gigante de casi 2000 millas. Sus culturas y negociaciones están estrechamente entrelazados, pues solo en 2018 el comercio entre México y los Estados Unidos generó $671 mil millones, pero debido a los cárteles la relación entre los 2 países está sufriendo. Aparentemente los cárteles ganan entre 19 y 29 mil millones de dólares al año. Solo en los Estados Unidos. México es la 13ª economía más grande del mundo y los Estados Unidos ocupan el 2º lugar después de China. Al día de hoy, México está en ascenso como uno de los lugares más rentables para reubicar las operaciones de fabricación. Muchas de estas operaciones están
ahora saliendo de China y mudándose a México. Esto por mano de obra de mejor calidad y peor pagada por razones políticas y geopolíticas. Equilibrar el poder económico de esa manera es bueno, pero todo esto es peligroso porque los cárteles parecen tener el control del gobierno, y esto está afectando la perspectiva del gobierno estadounidense sobre México. Si los estadounidenses empiezan a pensar en los mexicanos como traficantes de drogas otra vez, sin importar porque eso daña la relación comercial más productiva y la oportunidad más brillante para el futuro de este país, México seguiría en picada. Pero a los brutales líderes de cárteles como el Mencho, el Mayo e Iván no les importan cosas como estas, ni siquiera les importa si alguien vive o muere, solo les importa su propio poder y están dispuestos a hacer cualquier cosa para mantenerse en la cima del juego. Si la historia es correcta, el único final posible para estos hombres es la prisión o la muerte, pero la historia también muestra que cada vez que un pez grande muere y un pez aún más grande y brutal emerge de las sombras, el ciclo vuelve a iniciar y mucho peor.